Seguimos compartiendo Lo mejor de ti con el doctor Diego Bernardini, que se ocupa de, ya no sabemos cómo llamarlo, de los adultos mayores, de entenderlos, de aprender de ellos. Me da la sensación de que quiere aprender usted, doctor. Siempre, siempre. Yo creo que, primero creo que cuando uno elige medicina tiene que entender que la formación es continua. Y además, cuando uno se vuelve una persona mayor, yo creo que la posibilidad de un aprendizaje continuo también tiene que estar presente. El que era mecánico hace 20 años atrás de automóviles, hoy tiene que ser mecánico, pero además tiene que saber de electrónica. Y como eso, en muchas otras disciplinas. Usted habló hace un rato de escuchar a los pacientes, cosa que hoy en día, por los diferentes sistemas de salud, a veces abarrotados, suele no suceder demasiado. No, se perdió la posibilidad del tiempo y sobre todo se perdió el interés. Cuidar al paciente significa de alguna manera como médicos hacernos responsables. Y hoy por determinados factores el médico deja de hacerse responsable. Y algo que, por ejemplo, repercuten con cuestiones muy importantes que para mí es, por ejemplo, la visita domiciliaria, que ya prácticamente no se hace. Cuando uno va al domicilio de un paciente, aprende un montón, porque encuentra tanta información que esa no la va a decir el paciente. Y además va a entender las relaciones de la familia. Habíamos dejado pendiente el tema de la memoria. ¿Y por qué es tan común que una persona mayor recuerde con detalles, como si fuera una película, eventos de cuando tenían 15 años o 18 o cuando conocieron a su primer amor y de pronto tengan dificultad para recordar cosas recientes? Las memorias existen, digamos, tienen distintas aproximaciones, la memoria remota, la memoria tardía, y toda función en la cual la memoria es una función del organismo tiene lo que se llaman curvas evolutivas distintas. Por ejemplo, un chiquito cuando nace es muy flexible. Así es su cerebro. Exactamente. Esa condición, esa condición que es la flexibilidad, está en su pico máximo, porque a medida que uno va creciendo, los huesos se van y uno pierde flexibilidad. La fuerza, por ejemplo, está en su máximo pico en los adolescentes 18 años, 20, 22 años. La resistencia, que es otra, por ejemplo, un poco más adelante. O sea, cada una de nuestras capacidades físicas y de nuestros indicadores fisiológicos tiene, digamos, curvas evolutivas distintas. Y la memoria no escapa a esto. ¿Cuál es la fórmula? El estímulo. Para un buen corazón, salir a caminar. Para los músculos, trabajar en un gimnasio con sobrecarga. Para la memoria, leer, crucigramas, escuchar, aprender. Cualquier cosa nueva me han dicho que es un verdadero desafío, ¿no? Porque si una persona ya tiene los crucigramas como demasiado aprendidos, eso no le presenta ninguna dificultad y que entonces debería intentar algo que nunca hizo. Exactamente, porque pasa a ser lo que hablamos antes, un automatismo. Cuando uno empieza a conducir un vehículo, empieza prestando mucha atención. Los tiempos de los pedales, las posiciones, después eso uno lo automatiza. Hay automatismos que ya son innatos. Nosotros no pensamos, ahora tengo que inspirar, tengo que soltar el aire, ni tengo que pensar que si voy a correr mi corazón debe latir más. Esos son automatismos. Desde el punto de vista cognitivo, todo lo que tiene que ver con estímulos responde a la función mucho mejor si los vamos cambiando. Por eso hay que hacer crucigramas, pero también hay que hacer otras cosas. Leer, escuchar y sobre todo estimular la curiosidad. Tener ganas. Sí, tener ganas. Sería básico. Sí. Esas personas muy nostálgicas que podrían adherir a la frase famosa de todo tiempo pasado fue mejor, ¿lo pasan peor? Mira, eso es una pregunta que yo he hecho en el libro. Si todo tiempo pasado es mejor o es peor. Por ejemplo, Juan Sebrelli, escritor, me dijo, mira Diego, yo ahora a mis 80 años puedo escribir libros de 500 páginas. Antes no podía hacerlo. Luis Felipe Noé, artista plástico, me dice, mira, yo ahora estoy haciendo obras por tamaño, por desarrollo, por lo que me implican a mí mucho más demandantes que las que hacía antes. Entonces, yo creo que en realidad... Uno puede soltar esos decretos, ¿no? Porque la vida a veces va a puro decreto. Uno dice, ya esto no lo puedo hacer, esto para mí ya no va a ser, esto ya pasó, ya estoy grande. Y uno debería liberarse de esas afirmaciones tan negativas, si pudiera. Sí, y ¿sabes cómo se liberan las personas mayores? Que es lo que uno saca, por ejemplo, del libro. Aprenden a decir que no. A determinada edad uno dice, no, yo sé que esto no lo quiero, no me hace bien o no me gusta. Mi tiempo vale mucho. La última película de Sorrentino, La Grande Belleza, bueno, él en un momento, el protagonista, Gambardella, dice, no tengo ganas de hacer cosas que no me interesan. Y eso es algo que se aprende con la edad, a decir que no.
A decir que no para algunas cosas y a probar otras que tal vez dejaste pendientes. Por supuesto, claro. Hay personas... El otro día me escribió una lectora que ahora, ya de jubilada, empezó a correr. Entonces ya corrió 2 mediamaratones, empezó a estudiar idiomas. Efraín Guach, un contador de Tucumán, de 96 años, empezó a correr a los 80 años y hoy es campeón mundial a sus 97, en las categorías que le corresponden. Entonces siempre hay cuestiones para aprender. El famoso nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿La medicina en general encuentra un desafío en la longevidad? Sí, y no solo la medicina. Yo creo que hoy el desafío es para todos, para los que estamos en la medicina, para las familias, para las personas, para los gobiernos. Y a mí me gusta verlo como esto, porque a veces uno lee el tsunami gris, la revolución plateada, la amenaza del envejecimiento. Ay, qué suerte que no leí nada de eso. Bueno, pero a veces los medios, muchas veces por ignorancia o desconocimiento, colocan esto. Y en realidad es un desafío y también es una oportunidad. Vos fíjate algo, en el idioma chino, crisis y oportunidad se escriben de la misma manera. Sí. Entonces, el tema del envejecimiento, como muchas veces se plantea como una crisis, también debería verse como una oportunidad. Y es muy interesante. Hoy estamos en un momento de la historia de la humanidad donde hay 4 generaciones juntas que estamos conviviendo en la misma mesa. Yo tengo a mi abuela de 97 años y tengo a mi hijo de 9 y nos juntamos con mi padre. Y hay muchas familias así. Y esto debe ser motivo de celebración. Es muy lindo tener esta posibilidad. ¿Y qué pasa cuando están los 4 juntos? Y está buenísimo. Yo te puedo contar una experiencia personal que fue cuando defendí mi tesis doctoral en Salamanca, que lo trajimos a mi abuelo, que en ese momento tenía 92 años, y me lo llevé a mi abuelo, a mi padre, a mi hijo, que en ese momento tenía 4 años, nos fuimos al pueblo de donde vino mi bisabuelo de Italia, a donde mi abuelo nunca había ido. Y nos fuimos las 4 generaciones de Bernardinis, digamos. Y fue una experiencia irrepetible en ambos sentidos. Primero porque fue difícil convivir con el abuelo y con el padre y con el hijo, pero al mismo tiempo fue una experiencia que salvó mucho de mi vida. Que hace 2 o 3 generaciones no se podía soñar. No. Bueno, quiero conocerte un poco más. Diego, lo conozco prácticamente 28 años. Si algo admiro de él es que es una persona que ha sido muy tesonera, curiosa, esencialmente curioso, buscador. Lo conocí en un momento también difícil, con su mamá enferma. Fue maravilloso como él la ayudó, la cuidó. Y no sé si eso también le dio la fuerza para tomar la decisión, porque su mamá falleció. No sé si eso también le dio la fuerza para tomar el rumbo del camino de la medicina. Fue creciendo mucho. Y bueno, se transformó en el médico que acá había un médico muy bueno, un clínico, el doctor Galperín, que siempre también lo tuvo a su lado y Diego aprendió muchísimo de él, siempre lo veneró. Pero bueno, Diego empezó a salir del país, a estudiar afuera y bueno, desde que está viviendo lejos, a veces nos faltan las largas charlas. Pero bueno, esto de su libro, realmente que bueno, por la edad que tengo, a mí y leerlo, la verdad que me tuvo bastantes días como pensando en el aprendizaje de lo que es la vida de un geronte y todo lo que uno puede hacer desde uno, siempre que la enfermedad no te lo impida, ¿no? Entonces tener la inteligencia, y creo que con este libro que él escribió, Diego me abrió, me encanta que me sigue abriendo caminos, mostrando cosas, ¿no? Que sigas trabajando, es mi deseo en poder dar un buen espacio a la vejez. La carita. Querida sorpresa. ¿Quién es? Rosa es una especie de madre postiza que tengo, es una de las madrinas de mi hijo, es una amiga. Es mucho más. A veces es muy difícil poner en palabras sentimientos. Como dijo ella, nos conocemos hace mucho, conoció momentos muy buenos míos, conoció momentos muy difíciles y siempre está. Es la persona que está. ¿Ella a qué se dedica? Porque tiene como una paz. Mirá, ella
tuvo, como tenemos todos, etapas en la vida. Ella fue bailarina en un momento, es profesora de educación física, ahora es paisajista, es mamá, es abuela, es esposa, es un referente en su grupo social, es una persona muy generosa. Para mí es uno de mis refugios. Es un faro guía. Sí, sí, es un refugio. Muchas veces ella en determinados momentos me dijo, venite a casa, o en verano cruzate a Uruguay, te venís acá, y bueno, siempre que intento estar acá, a veces son viajes muy cortos como este, pero intento verlos o verlos a la familia, o sea, yo me siento de la familia. Rosa dijo algo que vamos a ver si podemos corroborar, que es que el hecho de haber cuidado a tu madre o haberla tenido enferma pudo haber influido en tu pasión por la medicina. ¿Eso puede ser así o no? Sí, mira, sí. Hay un gran médico, uno de los padres de la medicina familiar, Kerr White, un canadiense, que en su libro, que es una de las Biblias de la medicina familiar, habla de el curador dolido y habla del propio médico o el propio profesional de la salud que vivió en carne propia una situación. Y yo creo que en ese caso sí. O sea, mi madre tuvo un cáncer, 5 años de evolución, finalmente todo se agravó, 3 meses en coma, inconsciente, y bueno, finalmente falleció. Pero bueno, a partir de eso he tenido la posibilidad de tener pacientes terminales. He tenido pacientes que acompañé en su sufrimiento, en su morir, a las familias, a ellos mismos. Y sí, son pacientes, si vos me preguntás, sí, uno un poquito se muere con esas personas, pero también lo que queda viviendo crece muchísimo. Y acompaña a que esa persona viva intensamente eso que tiene para vivir. Sí. Hoy en día además hay muchas drogas, por qué decirlo de otra manera, que ayudan a que la persona no tenga un sufrimiento extremo y pueda tener un momento de mucha reflexión. Hay incluso muchas de evolución espiritual. Sí, sí, yo creo que, mira, la compasión, la posibilidad de acompañar, para el muriente, para el enfermo. Dolerse con, ¿no? Sí, la posibilidad de poder despedirse. O sea, si uno tuviese la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, sería ideal, todos lo quisiéramos. Antes de que nos quedemos sin tiempo, ella habló de la muerte y entiendo que una persona que vive muchos años se acerca a la muerte. Le guste o no, va perdiendo seres queridos. Sí. Cuando uno es joven no piensa en la muerte. Hay sociedades que niegan la muerte por completo, no se puede hablar. Lo más rápido posible hay que despedir al que se fue, no hacer duelo. Sí. Bueno, y eso no está bueno porque desde que nacemos vamos a morir. Pero así es, uno se cree inmortal y llega un momento, bueno, creo que en estas edades de las que estamos hablando, en que la idea de la muerte se acerca. En estas 22 entrevistas, ¿qué aprendiste de eso, de estas personas? Mira, uno aprende mucho escuchando, pero también viéndose reflejado. Yo creo que sí, la muerte efectivamente es una de las tantas certezas. Estamos en una situación donde se niega también a la muerte. Y uno del libro puede decir, la gente no le tiene tanto, la gente mayor particularmente, los protagonistas del libro no le tienen miedo a la muerte, porque saben que es una certeza, pero sí le tienen miedo al sufrimiento y al convertirse en una carga para las personas mayores. Y yo creo que para las otras personas. Para su entorno familiar. Entonces, yo creo que uno muchas veces lo pregunta, ¿cómo le gustaría a la gente morirse? Y todos más o menos responden esto, durmiendo, de golpe y en mi propia cama. Y ese es el ideal que tenemos que tender. Esto que vos decías de la medicalización de la sociedad, que no hay tiempo para el sufrimiento, o sea, se te murió un familiar o perdiste el trabajo y estás depresivo. No, la depresión es una enfermedad. Y lo otro es tristeza. Y lo otro es tristeza. Entonces hay que dar lugar a la tristeza, porque forma parte del devenir de la vida misma. Pero a lo que vamos es que en todo este tema de la medicalización de la sociedad, tenemos que dar lugar también a poder darle la posibilidad a esa persona, a que si tiene la posibilidad de morir y elige que sea en su casa, darle la contención. Y esto tiene que ver con lo que vos mencionabas, equipos, tecnología, sistemas sanitarios, sobre todo profesionales preparados para eso. Y tampoco exagerar con el encarnecimiento, esta cosa de ganarle un día más, otro día más a partir de aparatos, cuando en realidad si esa persona pudiera opinar probablemente diría no, gracias. ¿A quién le gustaría morirse solo, en una terapia intensiva, lleno de tubos, con luces blancas? Y con desconocidos alrededor. Y con desconocidos alrededor. Por favor, eso... Lo que pasa es que hay que tener coraje, ¿no? La familia lo tiene que tener, el enfermo también lo tiene que tener, porque hay gente que se siente segura en esos ámbitos, y los médicos también tienen que saber comunicar que de a poco
no sé, acompañando. Sí, comunicar y organizar. El médico de familia, una de las características que tiene es que de alguna manera se convierte como en un abogado, en un guía frente a un sistema sanitario que hoy el sistema sanitario se ha convertido en algo un poco agresivo y despersonalizado. Entonces, bueno, hay que explicar que si existen los medios, si existen las posibilidades, y esto existe no solo por la capacidad de pago, sino que en España, por ejemplo, que tiene un sistema de cobertura universal y estatal, se encargaron por política de Estado en conformar equipos que acompañan al paciente terminal. Y eso es algo que todavía en nuestro país nos debemos, que está, está. Hay buenos equipos instalados aquí, pero tenemos que hacerlo más universal. Sí. Esta es una pregunta difícil de responder, pero por todo lo que conoce, ¿qué diría usted que necesitan en general de nosotros las personas mayores? ¿Qué es lo que más quieren de nosotros? Respeto, escucha, integración. Yo creo que con eso está muy bien. Si uno escucha y respeta, da el lugar. Y si por cuestiones de Estado o de la misma situación familiar los puede integrar, ya está todo. ¿Y lo que más les puede molestar? Por ejemplo, una frase desdeñosa. El desprecio, cállate, la negación. No entendés. El abuso no es solamente físico, el abuso es psicológico, el abuso es financiero. El abuso muchas veces una palabra daña más que un gesto o que un golpe. Y a veces la sociedad se encarga de un maltrato quizás no consciente, pero planteémonos, por ejemplo, el transporte público. Es importante capacitar a esos conductores y que sepan que si ven a una persona mayor, y te doy un dato que es muy fuerte, acá en la ciudad de Buenos Aires, que somos entre 3,5 millones solo en la ciudad de Buenos Aires, pero hablemos de lo otro, 1 de cada 4 personas tiene más de 60 años. O sea, Buenos Aires, Argentina, es un país envejecido. La región se está envejeciendo muy rápidamente. España, por supuesto. Entonces, tenemos que enseñarle a esa persona que si una persona mayor debe acercarse más a la vereda, debe esperarse más, debe indicarle a algún pasajero que no se dio cuenta que le ceda el asiento, debe estar atento a eso. Y eso se enseña. Eso es una política. Entonces, y como esa, por ejemplo, en esta ciudad, que es una ciudad urbana como tal, los encargados de los edificios, que muchas veces son la única compañía de las personas mayores. Entonces tenemos que enseñarles a detectar qué pasa si esa persona si todos los días no salió en todo el día, no fue a buscar la correspondencia o no salió en todo el día, algo puede estar pasando. Entonces, bueno, esas son intervenciones que tenemos que pensarlas. Y esto no es inventar la rueda, porque hay buenas prácticas, por llamarlo así, en distintas partes del mundo. ¿La soledad es un problema o a veces es elegida incluso? A veces es elegida. En general es un problema. A veces es elegida. Hay personas, y por ejemplo hay testimonios en el libro, que dicen, mis hijos me quieren imponer una persona, una empleada, una acompañante en mi casa, y yo no quiero. Es una elección. Entonces, pero en muchos casos es un problema. Estos son los últimos 1 minuto y pico que nos queda para dar el mensaje que quiera. El mensaje que quiera, bueno, primero el agradecimiento por la invitación, y segundo, yo creo que acá lo importante es pensar a las personas mayores como nosotros mismos. Como decía en un momento, ¿cómo nos gustaría tener esa noche de 80 cumpleaños? También pensar cómo nos gustaría envejecer, y pensando cómo nosotros queremos envejecer, vamos a saber cómo tratar a esas personas mayores que no tienen por qué ser nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros tíos. Es la persona mayor que nos vamos a cruzar en la calle en cuanto salgamos. Podemos decir, son nuestros mayores. Son nuestros mayores y son un bien, un capital social muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar en Orbe 21 y quédense acá.